En Brasil este martes fallecieron 1.641 personas con COVID-19, un récord. Y al día siguiente, esa cifra quedó en la sombra por la nueva. 1.910 personas perdieron la vida. Así, nuestro vecino y socio mayor se acerca a 260.000 muertos desde que se declaró la pandemia. La ocupación de camas en CTI llega al 80% en varios estados y si bien está desarrollándose la vacunación, el avance es lento. Brasil es además un país donde se detectó una de las nuevas variantes del virus considerada más contagiosa que las anteriores. La respuesta a esta crisis ha sido dispar entre el gobierno federal de Jair Bolsonaro, un escéptico, y los de los diferentes estados, que han ido tomando, por ejemplo, medidas de lockdown. Un caso, mientras la ciudad de Río de Janeiro determinó ayer restricciones para circular entre las 23 y las 5 de la mañana, con el cierre de bares y restaurantes a las 17 y prohibición de eventos, fiestas y ferias, por otra parte, el presidente Bolsonaro escribió en Twitter en mayúsculas y con signos de exclamación: actividad esencial es toda aquella necesaria para que un jefe de familia lleve pan a su casa. Pero hablando delante de la gente en un acto público fue más allá y declaró esto. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil si nós pararmos? Además recordó una cita bíblica: no temas. Vamos a profundizar en la situación política y sanitaria de Brasil. Estamos con Davison Belém López, politólogo, profesor de Política Internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais. Davison, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un placer muy grande. Yo daba recién en la introducción un pantallazo de la situación sanitaria. ¿Qué falta agregar? ¿Qué falta agregar? Hay muchas cosas. Brasil tal vez tiene la peor situación en todo el mundo hoy, la situación pandémica. Todavía no solamente hay una crisis económica hace mucho tiempo, crisis política también, mucha polarización social, como sabéis, y crisis diplomática. Entonces, nuestra crisis es múltiple y tenemos muchas frentes para atacar, muchas cosas para contemplar. A estos números que yo venía mencionando recién de la pandemia, ¿cómo se llegó? ¿Cuáles son los motivos que están detrás? Veía, por ejemplo, según los expertos, no cumplimiento de la recomendación de distanciamiento físico, sobre todo lo que pasó durante la fiesta de fin de año y las aglomeraciones de verano y carnaval, pese a que estas últimas estaban prohibidas desde el punto de vista formal. Y también está jugando la nueva variante del coronavirus, esta procedente de la Amazonia, 2 veces más contagiosa. Ya se la detectó en 17 estados, en el mundo está causando alarma. ¿Por ahí vienen los ingredientes? Sí, mi impresión es que cuando llegó la pandemia, Brasil no estaba preparado y por eso el impacto fue terrible. Nosotros desde el comienzo de la pandemia, el presidente de la República no incentivó el uso de la mascarilla y Brasil no produce su propia vacuna, aunque tenga un parque industrial y la gente competente para hacerlo, de manera que hoy estamos muy dependientes de los otros y el proceso de vacunación es lento, aunque tengamos expertise históricamente. Entonces, todo lo que el gobierno federal especialmente hizo, ahora resultó en eso, en una tragedia humana
sin precedente. Déjame subrayar este punto. Estamos delante tal vez de la peor tragedia de la historia de Brasil en 200 años. El mes de marzo tal vez sea el peor mes de todo el tiempo que Brasil fue un Estado soberano. Es muy grave, muy mala la situación. Sí, me quedo en ese énfasis, ¿no? Esa calificación que estás haciendo a propósito del momento que vive Brasil. Tal vez desde acá no lo estamos dimensionando de esta forma, no le estamos asignando esa gravedad, más allá de que lo digamos en una noticia, en un titular, ¿no? La verdad es que en términos del promedio de muertes, Brasil ya es el número 1 en todo el mundo. Entonces ya somos el centro de la pandemia, el centro global de la pandemia. Y casi 2.000 muertes todos los días. En 2 o 3 meses llegaremos a, no sé, 400, 500 mil muertos. Es algo muy fuerte y que deja marcas muy profundas en la sociedad. Y no sé lo que va a pasar. Podemos tener una convulsión social amplia. No sé, porque hay muchos factores, no solamente el sanitario, como mencioné, hay también la cuestión económica y la cuestión política. Entonces, Brasil está en una situación muy peligrosa en estos días. Sí, agrego, por ejemplo, el conflicto institucional, ¿no?, que ya quedó esbozado, pero sobre el cual me gustaría pedirte alguna ampliación. Bolsonaro tiene esta actitud escéptica con respecto a la pandemia y sobre todo a propósito de cómo enfrentarla, pero no se queda en eso, no se queda simplemente en opiniones. La semana pasada afirmó que los gobernadores que decreten cierres de actividades deberán pagar con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. Hay un choque de trenes ahí entre el gobierno federal y gobiernos estaduales. ¿Esto cómo se encausa? ¿Verdad? Brasil es una federación de 3 niveles. Entonces, a las municipalidades, 5.500 municipalidades, 27 estados federales y la Unión. Todos ellos tienen algún nivel de autonomía administrativa, política, de manera que cuando empezó todo eso, la pandemia y la actitud escéptica, para emplear tu terminología, de Bolsonaro, las municipalidades, los estados, empezaron a actuar de manera al revés de Bolsonaro, intentando proteger sus poblaciones y mismo importar vacuna, y así que el Supremo Tribunal Federal, el judiciario de Brasil al nivel federal, determinó que todos entes federados, o sea, las municipalidades, los estados, tenían la capacidad de crear sus propias políticas para enfrentamiento de la pandemia. Ahora mira, es algo muy difícil de coordinar porque tenemos al cabo más de 5.000 entidades haciendo políticas para el enfrentamiento de la pandemia. Eso no funciona, no puede funcionar. Claramente. Ahí está un factor de primera línea en la deriva grave esta que ha tenido la emergencia sanitaria en Brasil. Veo acá, por ejemplo, mensajes que llegan de la audiencia. Rafael nos cuenta que vive en Tres Coroas, a 18 kilómetros de Gramado. Aquí veo a los taxistas sin mascarillas, a personas en la calle sin tapabocas, veo bares con gente sin tapabocas, da miedo la actitud de las personas. Y luego agrega, solo espero que no cierren las fronteras nuevamente, hace 1 año y 4 meses que no puedo ver a mi hija Antonella, que vive en Pinamar, Uruguay. Esto, ¿qué está pasando con la gente? Esa puede ser la pregunta siguiente, ¿no? ¿Cómo reacciona, cómo se comporta la gente en cuanto a los cuidados? Sí, es una buena ilustración porque la población no está
tomando los cuidados necesarios en general y no hay un sentido de urgencia. Las personas están quedando, todas ellas están se contaminando y ahora que se dan cuenta que no hay hospitales, no hay estructuras médico-hospitalares para la absorción de todos que están doentes. Entonces la situación ahora está quedando más, el senso de urgencia ahora está emergiendo porque no había eso. Bueno, y si vamos al terreno político, si vamos a examinar justamente la posición, las perspectivas que se le plantean al propio presidente Jair Bolsonaro, que se puede añadir, venía en una situación política compleja, abandonó el partido político que lo llevó a la presidencia, trató de crear otro propio, la Alianza por Brasil. Con la pandemia terminó de enfrentarse con ex aliados como el gobernador de San Pablo, João Doria. ¿Cómo está hoy Bolsonaro? ¿Débil, fuerte? ¿Qué futuro tiene? La verdad es que la pandemia fue como una plataforma, un experimento de Bolsonaro. Él impuso sus ideas y sobre todo la idea, la creencia de que era necesario primero proteger la economía brasileña, después a las personas, más o menos eso. Claro, sabemos que este es un falso trade-off, que no hay este tipo de dicotomía, no hace mucho sentido. Todavía Bolsonaro, él puso mucho énfasis desde el comienzo en la economía, porque había la creencia de fondo de que si Brasil tuviese un comportamiento económico bueno, eso podría favorecer su reelección en 2022, al próximo año. Entonces, todo tiene que ver con Bolsonaro, sus ideas, sus propósitos políticos. Todavía me parece que la situación quedó mala para él. Bolsonaro mantuvo por mucho tiempo un nivel de aprobación de más o menos 30% su gobierno y ahora él no disfruta más de este nivel de aprobación. La última encuesta que yo vi registró más o menos 28% de aprobación, entonces está bajando su popularidad. Es un señal poderoso y en un año y medio las cosas pueden cambiar. Lo que yo puedo decirles para hacer de una longa historia, una historia corta, es que Bolsonaro sería invencible 2-3 meses, tras 2-3 meses. Ahora se puede vencer, se puede ganar de Bolsonaro. ¿Cómo es esto? A ver, no lo entendí del todo. Sí, lo que yo puedo decir para intentar sumariar esta charla es que Bolsonaro sería invencible hasta mediados del año de 2020. Todavía ahora, con todo lo que pasó y con esta tragedia humana que está acercándose, se puede ganar de Bolsonaro. Se puede ganar a Bolsonaro en el próximo año. Me refiero a las elecciones presidenciales de Brasil. Claro. La economía de Brasil, se conocieron los datos esta semana, se contrajo en 2020 4,1%. Eso fue el peor desempeño en los últimos 25 años, pero, digamos que el perjuicio fue menor al que había proyectado el gobierno y al que proyectaban los economistas. Entonces, ¿cómo está incidiendo ese otro elemento? Hay una preocupación grande con la economía, ni tanto por el resultado del Producto Interno, del PIB, sino también por la forma de intervención, de conducir la economía, haciendo intervenciones en, por ejemplo, la empresa de petróleos de Brasil, Petrobras. El mercado financiero quedó muy
temeroso con la perspectiva de más y más intervención. Los militares están en todos los lugares ahora y la manera de conducir la economía de los militares históricamente no es muy liberal. Entonces el mercado financiero está un poco, quedó un poco con receo de lo que va a venir en el futuro. Las perspectivas no son buenas en general. Vamos a dejar por acá, en puntos suspensivos, un análisis que, claro, debería ser mucho más largo, pero que, si te parece, Davison, podemos retomar dentro de unos días para actualizarlo y para profundizar. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Hemos estado en estos minutos en perspectiva con Davison Belém López, politólogo, profesor de Política Internacional en la Universidad Federal de Minas Gerais. Davison, muy amable, ¿eh? Volvemos a encontrarnos en unos días. Sí, claro, un placer hablar con ustedes. Hasta pronto. Hasta. Ya volvemos para encontrarnos con la tertulia de este viernes.